Ya, a veces hay técnicos, sí. Estamos 2 minutos y había gente que iba a añadir. Como estaba el café. ¿Habéis visto las presentaciones de Talavera y de Albacete de ayer? ¿No? Vale, pues un poco lo que vamos a ver es, estos son proyectos ya ejecutados, que nosotros vamos a ver lo que sería publicar un geoportal con GeoBasic Online. Pues vamos comenzando, si acaso. Entonces, por si alguien, bueno, veo que no tenéis ordenador, vale, podéis seguir directamente. A quien está siguiendo, por si alguien sigue, bueno, ahí lo que pasa es que necesitarán usuario. Vale, si alguien viene con ordenador, ya se lo digo. A ver, lo que vamos a hacer es, os voy a mostrar un poco el funcionamiento de GeoBasic Online. ¿Vale? GeoBasic Online es software libre, está el código fuente, lo que pasa es que no es solo GeoBasic Online, sino que lleva por debajo PostGIS, GeoServer, o sea, lleva varios componentes. Entonces, entre las GeoBasic Online forma parte de la suite GeoBasic. La suite GeoBasic está formada por GeoBasic Desktop, la aplicación de escritorio se puede descargar, hay una versión instalable y una portable, y digamos que es para el análisis avanzado. GeoBasic Online, que sería la parte de visores web, de geoportales, y GeoBasic Maps, que es una aplicación, un framework para generar aplicaciones móviles. Actualmente GeoBasic Maps sí que tiene ya una aplicación que es poder cargar proyectos de GeoBasic Online dentro de GeoBasic Maps y manejamos como desde el móvil, ¿vale? Entonces tenemos la interfaz como si fuese un móvil. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear, voy a mostraros cómo se trabaja con GeoBasic Online. ¿Vale? Está implementado en varios ayuntamientos. Está, por ejemplo, en Cartagena, en Talavera de la Reina, en Albacete, Albacete y Talavera son los proyectos que mostraron ayer. Mallorca lo han mostrado esta mañana, el Pla de Mallorca, tema turístico, lo han mostrado esta mañana. Y luego hay otros ayuntamientos, por ejemplo, Cartagena, está también cerca de la Comunidad Valenciana, Benicarló, Onda, Manises, Xàtiva, hay muchos ayuntamientos. ¿Vale? Entonces, lo tienen implementado y es muy sencillo publicar un proyecto. ¿Vale? Se tarda, si tenemos un shape, crear un visor con ese shape cuesta 3 minutos y darle simbología 2 minutos más. ¿Vale? Y para que veáis lo fácil que es luego manejarlo, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina, el perfil que trabajan, ellos lo trabajan con tema de criminología, para publicar datos de crímenes y lo que trabajan, las personas que trabajan son psicólogos y policías, son las personas que suben los datos, que publican, o sea que es muy sencillo. Entonces, la ventaja es que no tenemos que tener nociones de GeoServer, nociones de MapServer, no tenemos que tener nociones previas de nada y es muy fácil trabajar. Entonces, lo que tenemos son 2 ficheros shape, uno de barrios, uno de monumentos de Albacete. ¿Vale? Este es un caso real del Ayuntamiento de Albacete, 2 de las múltiples capas que han publicado en los visores. ¿Vale? La ventaja además es que no es un único geoportal con muchísima información, sino que podemos crear un portal de turismo, un portal de medio ambiente, un portal de urbanismo, incluso un portal
para Navidad. Las Navidades y poner un portal con dónde está la cabalgata, el itinerario, calles cortadas, solo eso. O sea, cuesta muy rápido. No es un visor con todas las capas, sino que... ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es generar un visor con la capa de barrios y con la capa de monumentos de Albacete. Y luego incluso enlazaremos información. Sí que voy a hacer un repaso rápido para que veáis cómo lo que sería... aquí voy a abrir. Voy a cerrar aquí también estas. Vale. Así y así. Vale. En Xàtiva, por ejemplo, voy a enseñaros un visor de los que ya existen. ¿Vale? En el caso del Ayuntamiento de Xàtiva, aquí hay un enlace como estamos como ciudadanos. ¿Vale? Nosotros podemos crear visores públicos, visores privados. Y capas públicas, capas privadas. ¿Vale? Y luego, además, hay permisos de edición. Podemos decir que este usuario puede editar esta capa. ¿Vale? Entonces, y es muy fácil editar, no necesitan tener conocimientos técnicos para poder editar. ¿Vale? Entonces, aquí estos son los visores públicos, lo que vería un ciudadano. Tienen, por ejemplo, un visor para el plan local de quemas, si un ciudadano puede quemar en su parcela o no, según fechas, según zonas. Uno de urbanismo, por ejemplo, que este es el que os voy a mostrar un poco la estructura del proyecto. Y este sería el proyecto. Tenemos un grupo de capas base, donde nosotros seleccionamos cuál de ellas queremos. Tenemos la ortofoto, tenemos el mapa base del Instituto Cartográfico Valenciano, tenemos OpenStreetMap, una de las seleccionamos ahí la capa que queremos. Por otro lado tenemos el plugin de Catastro, en este caso es Catastro de España, ¿vale? Se ha hecho un plugin donde mostramos la cartografía de Catastro de España. Se puede hacer para cualquier país, si está disponible la API, y se muestra directamente la cartografía catastral. ¿Vale? Sale ahí, esto es conexión directa a Catastro. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos una serie de grupos de capas, ¿vale? Cada grupo está compuesta por una o varias capas, ¿vale? Digamos que esa sería la estructura de nuestro geoportal, ¿vale? Sería principalmente esto. Aquí os estoy mostrando un poco la estructura, que es la que luego ahora vamos a replicar en un visor nuevo, ¿vale? Entonces, dentro de cada capa ya tenemos su tabla de atributos, ya podemos hacer filtros, etc. ¿Vale? Entonces, tenemos filtros muy básicos, como por ejemplo aquí, pues protegido. Empiezo a escribir la palabra y todos los registros que tienen este texto ya me los filtra. ¿Vale? Y puedo seleccionarlo, hacer zoom a la selección y automáticamente lo tengo aquí. ¿Vale? Aparte también puedo, el filtro que yo he hecho, ya sea con un filtro más avanzado, con el Angelor, ¿vale? Más avanzado o así básico, este filtro puedo exportarlo a una tabla Excel. ¿Vale? Entonces ya no solo estamos manejando la parte geográfica, sino que en todo momento tenemos la parte alfanumérica. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a manejar. ¿Vale? Y luego ya a nivel de funcionalidades más sencillas, ahora las veremos ya directamente sobre un visor. ¿Vale? Entonces, visto esto, voy a ir aquí. Vamos a trabajar sobre el portal de formación. Por si queréis alguno trabajar, si tenéis ordenador y queréis trabajar directamente, vais a acceder, en este caso estás tú, geovesig.com. Voy a poner las dos direcciones aquí. www.geovesig.com/JI-GIDE 2023. ¿Vale? Ahí vas a entrar y si hay alguien... ¿Vale? Con eso estamos en esta página y dentro del segundo taller, porque estaba también el otro de control de versiones, tenemos el de creación de geoportales, que es el taller este, tenemos la cartografía. ¿Vale? La descargas, puedes descargarla directamente. Guardar enlace como y ya descargarla en local. Yo la tengo aquí, que son los barrios de Albacete, los monumentos,
una capa de puntos y luego ya también una capa raster. ¿Vale? Y por otro lado, ya accedemos al portal de formación, formación.gbsiconline.com. Si sigues el curso si quieres, pero no, vale, pues ¿es por darte usuario o no? Vale, pues. Vale, entonces yo, por ejemplo, ya estoy dentro del portal, he entrado aquí y voy a iniciar sesión con un usuario que he creado en este caso. Había creado para el taller ID 0 y el password. Vale. Ese es. ¿Vale? A ver, tenemos tres tipos de perfil. Está el usuario básico, que puede tener usuario y contraseña también, pero es para que pueda visualizar proyectos y capas en los que tenga permisos. Luego está el usuario avanzado, que sería el que puede crear proyectos, publicar capas, cambiarle la simbología, etc. Y luego ya estaría el usuario administrador, que puede crear los usuarios, puede crear librerías de símbolos, principalmente eso. Y luego aparte de todas las capas del visor, puede editar todas las capas, ¿vale? Digamos que serían esos tres perfiles. Nosotros, este perfil que vamos a ver es el avanzado, digamos el medio, que es el que puede crear un proyecto y publicar las capas. ¿Vale? Lo que tenemos aquí es un administrador de archivos donde vamos a subir las capas que queremos primero aquí, ¿vale? Para no publicar, exportar a la base de datos directamente desde nuestro disco, que por cualquier corte de red ya se pueda cortar, podemos tener una capa corrupta. Aquí podríamos crear subdirectorios, yo voy a subirlos directamente aquí. ¿Vale? Entonces, digamos que es como una especie de Dropbox en el servidor. Lo subimos directamente aquí. Aquí que subes, perdona, los ficheros. Los ficheros. Voy a subir los shape aquí para que ya al exportar a la base de datos sea desde dentro del propio servidor. ¿Vale? No desde mi disco hasta el servidor. Para así, si hay un corte, que sea en la subida. Me avise antes. ¿Vale? Entonces yo me voy ahora a la carpeta del taller de GeoBasic Online y aquí subimos el DBF, el SHP y el SHX, que son los tres obligatorios del shape, tanto de de monumentos, como el TIFF, que es un fichero raster. ¿Vale? El PRJ actualmente no lo reconoce a un GeoBasic Online, es una herramienta futura, ¿vale? Entonces nosotros sí que le indicaremos qué sistema de referencia es, por eso no lo he subido ahora. Los subo todos. ¿Veis? Aquí sí que ha habido un error, el de monumentos, el SHP me ha dado error. Desde la subida, supongo que será por tema de la red. Vale, vuelvo a entrar un momento. Online. Hemos dicho el de monumentos, el SHP. Y ahora sí, tengo los tres y los tres. ¿Vale? Ahí hemos evitado el problema ese de la exportación a la base de datos directamente. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos, nosotros teníamos un proyecto que teníamos grupos de capas y teníamos capas dentro de cada grupo. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es exportar a la base de datos, por un lado, los ficheros shape estos. Los exportaremos a la base de datos y luego ya los publicaremos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es sobre el SHP, primero el de monumentos, por ejemplo, exportar a base de datos. Decimos crear porque aún no está en la base de datos esta capa. Si yo luego subo los monumentos y mañana me descargo el shape, lo trabajo con mi SIG de escritorio y lo vuelvo a subir, le digo reemplazar. ¿Vale? A él le diría reemplazar y poniéndole el mismo nombre y mismo almacén de datos que tenía. Entonces, almacén de datos, el mío. El administrador aquí ve todos los almacenes de datos, que podríamos tener un almacén de datos urbanismo, un medio ambiente, en el caso de un ayuntamiento, por ejemplo. Vale, el nombre, importante los nombres, sin espacios ni acentos ni ñes. En este caso, esta capa era la de monumentos. Vale.
La codificación, podemos decir el autodetect, este es el tema de los acentos y ñes de los propios caracteres de la tabla, ¿vale? Si no lo sabemos, podemos poner el autodetect, pero a veces, depende de qué codificación, podemos tener problemas. Yo recomiendo en ese caso, lo cargo, por ejemplo, con GVSig Desktop, veo que se ven bien los acentos, exporto al nuevo shape con un TC8. Yo ya sé que ese shape está en un TC8 y se lo indico. En este caso, si lo he hecho así, por lo tanto ya se lo indico. Y el sistema de referencia, que de momento, como no reconocía el PRJ, se lo indico yo, 25830. Y exportar. Aquí directamente me ha dicho que lo ha hecho correctamente y hago lo mismo con el de varios. ¿Vale? El TIFF se hace de otra forma, lo veremos después. ¿Vale? El shape de barrios, crear, mi almacén de datos, barrios, y UTC-8 y 25830. Y exportar. ¿Vale? También satisfactoriamente. Ya los tengo en la base de datos exportados. Ahora ya tengo que crearme mi proyecto con los grupos de capas que quiero y las capas dentro de esos grupos. ¿Vale? Entonces, hay gente, ahí según los usuarios prefieren un orden u otro. El orden lógico, yo suelo usar el orden lógico, que primero me creo los grupos de capas, luego publico la capa porque tengo que decirle en qué grupo está, y luego me creo el proyecto porque le digo en el proyecto qué grupos de capas. ¿Vale? Entonces yo suelo hacer ese orden, hay gente que lo prefiere primero crear el proyecto, luego pues ahí un poco. Entonces, servicios, grupos de capas, donde yo ahora me creo un grupo de capas, por ejemplo, límites para meter la capa de barrios y uno turismo para meter la capa de monumentos, por ejemplo, dos grupos de capas. Vale, pues límites, importante lo que he dicho antes, límites, los acentos y las señas, en nombre no, en el título sí. ¿Vale? Límites. Y aquí, pues, límites administrativos con acento. ¿Vale? Este es el título del grupo de capas que yo voy a haber escrito en mi visor. ¿Vale? Es lo que voy a haber escrito. Y ahora puedo guardar y publicar después o directamente darle aquí a publicar para publicar la capa de barrios. ¿Vale? Le doy a publicar, me dice que va a guardar primero el grupo, ¿vale? Acepto, y ahora ya le digo, almacén de datos, el mío. El nombre del recurso, tengo los dos que he exportado a la base de datos. Le digo el de barrios. Este es el título de la capa dentro del visor. ¿Vale? Entonces, pues, barrios. Con la B mayúscula, pues es lo que voy a ver yo ya he escrito. Aquí yo ya le indico qué grupo de capas. Como me he creado el de límites, escribo límites, ¿vale? Mi usuario es el que lo ha creado. Límites en PNG es el formato que permite transparencia, lo que no es los barrios. Por otro lado, propiedades de visualización. Visible, lo voy a marcar. Eso es que yo entro en el visor y esa capa se va a ver por defecto. Cacheada, pues si necesito que esté cacheada para que tarde menos en cargar, pues podría marcarlo. Consultable, que es que yo pinche la herramienta de información y obtengo la información de elementos. Imagen sin teselas, sin tiles. Eso es que me lo carga todo de una. ¿Vale? Entonces, normalmente lo dejamos como teselas, ¿vale? Y si queremos alguna vez, si es capa que no pesa mucho, pues podríamos decirle no, que la cargue toda en uno. No está teselada previamente. Puede estar teselada previamente. Debería, pues ese tema normalmente, la verdad es que no creo que no, porque nosotros ya lo subimos simplemente el shape tal cual. El shape no está teselado ni nada, o sea que lo hemos subido tal cual. Parámetro temporal me permite, si yo tengo un campo fecha, por ejemplo, accidentes, yo puedo tener un campo fecha, puedo decirle que mi parámetro temporal activarlo con ese campo fecha y luego voy a verlo eso, por ejemplo, aquí es interesante. En el caso de parcelas, me voy a alejar aquí, voy a quitar la calificación. En el de Xàtiva tienen activada el parámetro temporal sobre el catastro.
¿vale? Catastro no es una fecha única, como es un accidente o un delito, pero es un fecha alta, fecha baja. ¿Vale? Pues, por ejemplo, parcelas estas de catastro es el histórico, no es la capa de arriba que es el actual. Este es el histórico desde 2001, 2003 más o menos. Con eso, si me voy al relojito de aquí y me alejo para que se vea mejor, activo la función temporal, me dice la capa parcelas urbana y yo puedo desplazar para atrás y veo agrupaciones, segregaciones, reparcelaciones completas, ¿vale? Hasta el año 2001, que es en un único día. Si tengo una capa con fecha única como accidentes, yo puedo decirle un rango. Quiero ver todos los accidentes del 1 de enero de 2000 a 1 de enero del 2002. ¿Vale? Pues ya podría trabajar por rangos. ¿Vale? Pues ese es el parámetro temporal que podemos activar aquí. Y luego permitir descargas es que dentro de la capa, dentro de la capa, yo puedo activar ese botón de descargas, que me aparezca o que no, de forma que el usuario, el ciudadano, puede descargárselo en formato shape, en formato CSV, en formato Gmail. Si no le marco yo ese botón, no me aparece. Sí. ¿Y es formato shape? ¿Descarga el fichero shape que tienes? ¿O ese fichero pasa realmente a la base de datos de descarga? De la base de datos, ya. Porque yo el shape que está en el administrador de archivos, yo ya puedo eliminarlo. Yo lo podría eliminar si quiero. O sea que ya es desde la base de datos. Y luego este botón que veis aquí, información del PGOU, del plan general, se ha generado con lo que vamos a ver en la última pestaña, ¿vale? Pero para que vieseis ahí qué era. ¿Vale? Permitir descargas y luego ver en tiempo real es que va actualizando. Si yo tengo el sensor con el autobús, pues cada X segundos que se actualice y veo el puntito. ¿Vale? Si tengo conectado con un sensor, podría decirle que se refresque cada X. Refresque solo. Permisos. Esto es la capa. Si la capa es pública, se lo marco. O si es privada, no le marco esto y le digo quién puede verla. ¿Vale? Ahora, al ponerle privada ya no puedo marcar de lectura, ya es público. Al ponerle pública, perdón. Y lo que sí que voy a buscar es GID0, que es mi usuario, me voy a poner permisos de escritura. ¿Vale? Mi usuario que es avanzado, voy a decir que puede editar esa capa. Metadatos, podríamos poner una descripción de la capa ahí básica. ¿Vale? Información detallada. Este es el botón que os he enseñado yo que se podría llamar información del plan general, pues información de los momentos. ¿Vale? Pues creo que aún estamos publicando esta o la de barrios. Ya no me acuerdo. La de barrios, cierto, pues información de los barrios. O podría ponerle algo más personalizado. Es el botón, ¿vale? Y aquí pues un código HTML que podrían ser enlaces a PDFs externos, ya puedo ponerle lo que quiera. Aquí en este código, ¿puedes poner una referencia al parámetro del touristing? Perdón. Esto no es para cuando No, para la capa. Este botón es el que aparece aquí. El título es el que yo le he puesto información de los barrios y si pincho aquí es una ventana. De aquí que puedo poner el HTML lo que quiera. Enlaces, de hecho aquí han puesto abrir la carpeta del plan general con todos los PDFs que han puesto de descarga. Es de la capa concreta, sí. ¿Los metadatos pueden ser un link al catálogo de metadatos? Puede haber, en este caso no está implementado, pero hay geoportales, por ejemplo, el de... Sí. Ahí directamente lo que tendríamos es en el menú vistas, podríamos visualizar el catálogo, realizar búsquedas y buscar el metadato. Continuamos, ¿vale? Aquí de momento lo voy a activar, pero con la información básica, para que veáis que aparece ese botón. Y le doy a guardar. Con esto ya tengo mi grupo límites con mi capa barrios, que actualizo el grupo,
y ya lo tengo. Grupo límites con mi capa de barrios. Vamos a crear el segundo grupo de capas, que sería el de turismo, ¿vale? Porque es capa de monumentos. Los grupos de capas, añadir grupo, turismo y el título con la T mayúscula, porque es lo que voy a ver yo escribo, turismo. Y aquí, en vez de hacerlo de esta forma de publicar capa, voy a guardar el grupo, ¿vale? Para que veáis la otra forma de publicar. He guardado el grupo, pero no tiene capas dentro. ¿Vale? Una Sí. pregunta previa, que me he perdido. Cuando has cargado la capa, la has cargado a un servidor dentro de la plataforma, entiendo. En la plataforma, en PostGIS. En PostGIS he exportado a la base de datos PostGIS. Entonces, cuando se consuma en el cliente, ¿se va a consumir directo en el PostGIS de la plataforma o hay un servicio web en medio? Cuando, Álvaro, igual esa parte es más técnica. Y esta capa pública es la que le puedes tener. Sí, la pregunta es, ¿esta capa que hemos publicado, la podemos mirar? Sí, eso pasa. Sí. No te había entendido esa parte. Aquí dentro del visor de Shativa, por ejemplo, que teníamos al principio. O sea que dentro de la plataforma hay un servidor. Justo. Vale, bueno, en el caso de Shativa o de Albacete, servicios de mapas, ahí es donde podemos ver los servicios WMS, WFS, que se hallan, en este caso está el WMS, y conectamos aquí y con eso podríamos ver las capas de QGIS desde GeoSigil Studio, desde cualquier otro visor. No te había entendido esa parte. Vale, entonces volvemos a estamos aquí, no, esto es el de Shativa, este es Firefox, aquí. Vale, entonces ya tengo los dos grupos de capas, uno de ellos con una capa, pero me falta la otra. ¿Vale? No la he publicado desde aquí dentro. Ahora me voy a ir a servicios, capas, que aquí están todas las capas, ¿vale? En cualquier grupo que esté. La otra forma de publicar es directamente desde aquí. ¿Vale? Yo puedo, además, crear una capa vacía, que lo que le digo es el nombre de la capa y los campos que la forman, o publicar la capa, porque es la que he exportado yo a la base de datos. Entonces, voy a publicar la segunda en mi almacén de datos. Ya solo me queda la de monumentos. ¿Vale? De los dos recursos que he exportado, ya solo me queda monumentos, porque la otra está publicada. El título, pues monumentos. Ese es lo que voy a ver yo escrito en mi geoportal. Voy a ver, es la palabra o palabras que voy a ver escrito en mi geoportal. De hecho, podría ponerle entre paréntesis, ¿vale? Porque ahí ya puedo poner lo que quiera. Grupo de capas. Voy a buscar mi usuario y veo que tengo el de turismo, que es el que yo he creado y nada más. Ahora estoy publicando desde fuera, pero el grupo me aparece aquí. ¿Vale? Pues turismo y los mismos parámetros que antes. Si quiero que sea visible, ahora por ejemplo no la voy a poner. Que sí que sea descargable, le voy a poner los permisos, ¿vale? Igual que antes, pública y además le voy a poner de escritura, ¿vale? Así tendré de escritura las dos. Metadatos e información, ahí ya, como lo hemos visto en la otra, no le voy a poner de momento nada. Guardar. Y ya tengo las dos capas publicadas. Aquí hay una previsualización además. ¿Vale? Ya tengo los dos grupos con las dos capas publicadas. Me queda un grupo de capas, que sería el grupo de capas base. Si recordáis, en el visor que habíamos visto de Shativa, ¿vale? Está aquí o está me he salido.
Aquí, ¿vale? Teníamos el grupo de capas base, con OpenStreetMap, el PNOA, las capas principales. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es crearme ese grupo de capas, ¿vale? Que va a ser un grupo de capas básico. Y ese es el que yo aplicaré a todos los proyectos, ¿vale? Porque tendrán las 3 o 4 capas principales, grupo de capas, lo añado, el grupo de capas, base, es el nombre, y ahí pues capas base, es lo que voy a ver dentro del visor, es el textito de arriba. Y aquí solo voy a crear el grupo, porque ahora lo que tengo que hacer es crear las capas que van ahí dentro. Ahí van a ser capas externas, ya no van a ser shapes exportados a la base de datos en PostGIS. Ahora ya va a ser el PNOA o el mapa base del IGN, ¿vale? O OpenStreetMap. Pues me voy a servicios, capas externas y añado una nueva capa externa. Los tipos WMTS, MS. Si quiero OpenStreetMap, simplemente le pongo OSM, ¿vale? No tengo que conectar a URL, ya la reconoce y ya pondría el resto de datos. En este caso voy a poner el WMTS, por ejemplo, del PNOA. Este no me lo ha... Vale, WMTS PNOA. Ahí se puede meter también Google Maps y Maps y demás. Lo único sí, es que Vale, con la de Bing, por ejemplo, sí que podíamos tener una piqui, pero ahí pueden llegar a banear. ¿Vale? Entonces, por ahí, y luego SM hemos dicho sin URL, y en este caso hemos conectado por WMTS al PNOA. Conectamos. Aquí me pone este título, pero ese no es un título para la capa, es demasiado largo. Ahí pues le podría poner PNOA, por ejemplo, ¿vale? O actual PNOA, ¿vale? O PNOA MA. ¿Vale? Ese es el título que voy a ver yo escrito. Grupo de capas, el base, ¿vale? Ahí porque lo voy a asociar. ¿Tienes alguien en la sala de espera? Puede ser. ¿Hay alguien en la sala de espera? Ingreso. Ingreso, pero no, yo no tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada. Vale. Yo sé que esta mañana cerraba aquí y ya está. Vale, grupo de capas entonces, el grupo de capas base. Estoy metiéndolo dentro de ese grupo. La versión, la capa, esta URL solo tiene la de autoimagen, la selecciono. Como va a ser la capa de fondo, no me hace falta transparencia, le pongo JPEG y aquí puedo ponerle normalmente 4326. Ahí, como es la capa de fondo y sí que tiene reproyección, realmente tampoco me influiría. ¿Vale? Y ya el resto de valores no, porque eso es capa de fondo, no es una capa que yo quiero que sea visible o no, es lo que voy a marcar yo después. ¿Vale? Entonces ya directamente guardo. ¿Vale? Ya tengo mi capa base, que además está asociada al grupo base. ¿Vale? Por lo tanto, yo ya tengo mis grupos, mis capas dentro, ya puedo ir a generar el proyecto. El proyecto se crea desde proyectos. Directamente menú proyectos. Creo uno nuevo desde aquí. Y empiezo, es tan sencillo como ponerle el nombre, el zoom inicial, los grupos de capas y permisos, ¿vale? No es mucho más. ¿Vale? También puedo poner los logos. Este es el logo principal, que es el que aparece arriba del todo en todos los proyectos. Normalmente sería pues, el del ayuntamiento, en todos los proyectos. Si en el caso de un ayuntamiento, pondríamos ese. Con su enlace, ¿vale? Lo podríamos poner. Primer proyecto, vamos a crear un único con los dos grupos, ¿vale? Pues proyecto, _taller. Título, pues proyecto, espacio, aquí ya puedo ponerle, taller, ¿vale? Es el título que voy a haber escrito. Y descripción, eso es lo que yo puedo ver cuando había entrado en el de Xàtiva, el texto de aquí abajo.
Pues proyecto sobre el taller de las GIDE, le podría poner. ¿Vale? Estamos, no, aquí. Vale, pues esa es la descripción que puedo poner. O sea, el proyecto GIDE, esa es simplemente la descripción. El TOC. El TOC es la parte de la izquierda, ¿vale? Voy a entrar en el visor de urbanismo como estábamos. Yo puedo decirle que me aparezca visible o que no me aparezca visible, ¿vale? Y dentro de visible puedo decirle con las capas desplegadas o con las capas plegadas, ¿vale? Si es un proyecto que tiene 15 grupos de capas y cada grupo tiene 3 o 4 capas, pues digo, lo comprimo. Le digo solo muestra TOC, pero no las capas, ¿vale? Pues ese sería el caso. No mostrarlo, mostrar solo el TOC o el TOC y capas. En mi caso voy a poner eso porque tengo 2 capas que se vean directamente. Además, grupos de capas seleccionables. Esto es que yo le pincho el check este y puedo marcar el grupo y se visualizan todas las capas del grupo. De momento no lo voy a marcar. Voy a irme ahora, como estamos en Albacete, voy a hacer con el botón este, hago el zoom a la zona inicial, mi zoom inicial. Teniendo en cuenta que si yo le he puesto el TOC siempre me va a tapar esta parte. Por lo tanto, yo Albacete lo he centrado para la derecha. Mi pantalla realmente es la ventana del ordenador. Eso lo tengo en cuenta. Aquí el icono del proyecto, si es de infraestructuras una farola, ¿vale? Pues eso lo pondríamos. Y luego con mobile, esto es lo que podemos hacer, cargarlo en GeoBasic Maps. Lo que he comentado al principio, la otra aplicación para móviles, si yo le marco esto, yo puedo cargarla después en GeoBasic Maps, ¿vale? Y tengo la interfaz de móvil, no la interfaz física. Pues simplemente marcarlo aquí. Grupos de capas, le digo los 2 grupos de turismo y límites y luego el de base voy a pinchar aquí porque va a ser mi grupo base. Y además, si hubiésemos añadido otra más, OpenStreetMap y los hubiese tenido aquí, le hubiese dicho, ¿cuál quiero yo por defecto? ¿Cuándo entro? Pues una u otra. Ahora solo tengo esta. Los grupos los puedo cambiar de orden. ¿Vale? Pues turismo como era de puntos. Cada grupo es un nodo de largo, ¿no? Cada grupo es un nodo del árbol y dentro de cada grupo yo tengo varias capas, una o varias capas. ¿Vale? Entonces, como turismo eran puntos, pues la pongo por encima, en este caso. Herramientas. Son las herramientas que puedo cargar. El plugin de catastro, las de visualización, ¿vale? Tengo ahí. De momento voy a quitar las que no son principales, ¿vale? De momento esas. Vale, así. Y voy a darle ya permisos. Voy a decir que el proyecto es público y si no, pues le diría qué grupos de usuarios serían. Y le doy a guardar. Vale, con eso ya tengo mi proyecto. Por lo tanto, si me voy a inicio, lo veis aquí como público porque le he dado yo. Si no, sería privado y si tuviese permisos lo vería. Como es público, lo voy a abrir en una nueva pestaña y ese es mi zoom inicial con la capa que yo le he dicho que sea visible por defecto, la monumentos le he dicho que no, y con un símbolo que lo tenemos aquí, con los 2 grupos de capas, mi grupo de capas base, con una capa solo, ¿vale? Y el plugin de catastro que estaba en herramientas marcado. Pues ese es mi proyecto inicial. En herramientas, además, el buscador estaba puesto que lo cargase. Podemos tener un geocodificador propio, ¿vale? Si tenemos un callejero del ayuntamiento, una capa de barrios, yo puedo incluirla dentro del geocodificador, ¿vale? Se podría incluir. Yo busco aquí el barrio y me lo encontraría. En el caso de Mallorca, que habéis visto la presentación esta mañana, pues podría poner todos los puntos de turismo, de bares, restaurantes, etcétera, dentro de mi buscador. El geocodificador sería un plugin. Sería un plugin aparte. Un plugin y te permite, digamos, adicionar para los codificadores que quieres. Es decir, yo a la hora de configurar el codificador, pues capa de también, O sea, digamos que esto en la capa de callejero, pues también. Y cuando tú quieres teclear, todos te van a disparo.
configuras desde la administración. Exacto. Y no personalmente todo lo que necesitas. Entonces, está muy bien porque Entonces, este es el caso de Albacete que se ha hecho sobre su propio callejero. Si se hubiese configurado también con Google Maps, con mayor, pues nos saldría la calle mayor de toda España. ¿Vale? Pero público, por ejemplo, está configurado para buscar el callejero, pero busque la parada de metro, la parada de bus, puntos de interés, porque a lo mejor pues ahora buscar una calle de carretera, buscar por universidad. Entonces está configurado para buscar las capas. Y eso te lo configuras tú en la parte administrativa. O sea, no es algo que tengas que desarrollar nada. Vale. Un sitio donde Exacto, vale, entendí. Pues buscarme en este servicio local, buscarme en esta capa, ¿entendí? y ahí te salen los resultados. Google Maps, todas las calles. Callejero Albacete, todas las calles, todos los resultados. Antes te saldría de todos esos. ¿Vale? Esto sería dentro de plugins, geocodificador, y ahí es donde lo... Esta es parte administrador, lo que me preguntabas antes, lo dejo para el final, pero lo veremos, ¿vale? Entonces, ya tengo mi zoom inicial, como os he dicho, el TOC cuenta como parte de mi zoom que le he puesto, entonces tenía que tenerlo en cuenta, y me ha centrado Albacete en el centro del resto. Lo segundo, bueno, capa de monumentos, los puntos están por aquí. ¿Vale? Me ha creado una simbología de puntos y polígonos en este caso con relleno negro con transparencia. Vamos a cambiar esa simbología. Me voy al panel de control, simbología, estilos de capa. Y aquí tengo para la capa de barrios, editar la que existe, el color negro o modificarlo, o añadir un nuevo estilo. Pues le voy a cargar de símbolo único, valores únicos, intervalos, expresiones o con SLD. ¿Vale? Con personalizadas, formato SLD, que podemos hacer ahí de todo, con GeoServer. Ahí se puede hacer. Entonces, cargamos valores únicos, por ejemplo, por barrios. ¿Vale? Puedo tener varias leyendas, además, para una misma capa. Por ejemplo, la capa de barrios, si tuviese un campo área, podría tener una por el nombre, otra por el área, otra por, ¿vale? Distintas leyendas. En el caso de los expedientes que mostraron ayer en conexión a SEGEX, al gestor de expedientes, tenían una por tipo de expediente y tenías todos los colores. Otra desplegaba simplemente y veías solo los abiertos. Desplegaba simplemente abiertos y cerrados, rojos y verdes. ¿Vale? Crear las leyendas antes, pero luego solo es desplegar ese dentro del visor, solo es hacer el despliegue. La leyenda, si quieres que se vea a partir de un campo, que esté por defecto, pues voy a marcar que esta sea mi leyenda por defecto. Y campo barrio, me pone los colores, yo puedo modificarlos, ¿vale? Ya individualmente. Podría previsualizar para ver si quedan como me gusta o cambio más, ¿vale? Y podría incluso etiquetar. Pues lo voy a activar, que se muestre siempre el campo barrio, ¿vale? Y aquí el tipo de letra, con un halo, que sea un filtro, ¿vale? Podría personalizarlo. Aquí, y me salen los nombres. Y guardo, y si me voy al visor F5, me salen ya los barrios con colores y con etiquetados. ¿Vale? Esa capa de barrios, además puedo editarla, tengo su tabla de atributos, es descargable, porque le he marcado el check del descargas, he marcado información de los barrios, ¿vale? Que es la ventana esa que hemos dicho, es HTML, que le he dejado por defecto, y además, como tengo dos leyendas por defecto, o la de barrios, ¿vale? Podría tener ahí 3 o 4 leyendas. Esto, una pregunta. Si cargamos una capa de... Entiendo que podemos cargar una capa externa de un servicio externo que no esté dentro de la IDE, sí, o sea, de la plataforma
plataforma GeoSig. Sí, Si ese estilo si esa capa tiene más de un estilo en GeoServer definido, esto sería en GeoServer. pues sí, definir estilos. Debe hacer lo mismo. Esto configura como y le asigna a esta capa 3 estilos distintos. Y le predeterminado, pero tiene otros 2. Debe ser lo mismo, ¿no? Si cargas la capa externa y más estilo asociado, aquí lo debes poder escoger. Creo, aquí no lo sé, me parece, y cuando la configuras tampoco, porque hemos puesto la capa que queríamos, el formato, CRS, pero no estaba, y el tipo de texto también, pero tendríamos que preguntarlo. Sé que, por ejemplo, GeoSig Desktop sí que lo tienes, las pestañas de estilos, pero es una pestaña. Sí, pues tendríamos que preguntar. Vale, entonces aquí, luego aparte tenemos opacidad, ¿vale? Que eso sobre capas, 2 ortofotos, vería la de abajo, o sea, la de arriba le podría dar transparencia, o también la cortinilla, ¿vale? Sobre ortofotos vería los cambios entre 2 ortofotos. ¿Vale? Sería. Y por otro lado, vamos a modificar la de monumentos. Voy a actualizar el estilo, no voy a crear una segunda. Aquí voy a actualizarlo. Y en vez de puntos, círculos, cruces de un color, puedo importar desde la librería de símbolos. Esto es una librería que crea el administrador, ¿vale? El perfil administrador. Entonces, una vez creada esa librería, los perfil avanzado puede seleccionar cualquiera de los elementos. ¿Vale? Voy a seleccionar de momento esta de museo. Y puedes tener tantas bibliotecas como quieras. Sí. ¿Y qué forma son? ¿PNGs? PNGs, sí. Y directamente subes ahí y le pones cuántos píxeles y automáticamente se carga. Sí. Vale, entonces ahí, pues, he puesto esa de ejemplo, ¿vale? Pues sería así, creé una librería con 4 puntos de interés, así básica. ¿Vale? Entonces guardo. Con eso, si me voy aquí y le doy F5, la capa de monumentos, si la activo, esa no tiene 2 leyendas, como tiene barrios. Esta tiene una solo con este tipo, ¿no? Ahí ya sería. Vale, ahora entramos. Vale, vamos a entrar ahora en la edición dentro de servicios capas. Para la de barrios, por ejemplo, yo tengo configurar capa. Esto es los campos que pueden ser nulos, los campos que son obligatorios, los que son visibles tanto en la tabla de atributos como si yo pincho la información del elemento, los que son editables, yo puedo tener una capa y decir, solo van a hacer una revisión de campo, solo tienen que editar el estado, bueno, mal, bien, mal, regular. Y mostrar en el getFeatureInfo, esto es mostrar en la ventanita esta. Yo le puedo decir, pues muéstrame el nombre del barrio aquí. Los 2 campos más importantes, muéstramelos aquí. Y si pincho aquí, ver el resto que yo le he dicho que sean visibles. Y aparte, puedo añadirle recursos multimedia, que es PDFs o imágenes. Entonces, voy a cambiar aquí un poco, que muestre el nombre del barrio en el getFeatureInfo. Y aparte yo podría decirle, renombrar el campo, convertir a enumerado. Enumerados son desplegables, ¿vale? Yo puedo tener un campo con valor sí o no, con un desplegable, así no tener un sí mayúscula, sí minúscula, con acento, ¿vale? Pues tienes que importar los distintos valores únicos, los que importar en el campo, un inventario. Pues, vale, no entiendo lo que están haciendo ahora, es configurar la edición. Configurar la capa, lo que es la parte de tabla de atributos de la capa, ¿vale? En el caso del enumerado es la edición, pero el resto es que sean visibles, son las 2 cosas a la vez, la parte tabla. Entonces, como si vieras la leyenda, con esto del enumerado es crearte un desplegable para un campo concreto,
¿vale? Lo que pasa es que además tú puedes crear un enumerado a mano, un enumerado sí no, y creo con los dos valores sí y no. Pero tú imagínate que tienes la capa patrimonio y tienes un campo con los tipos cultural, educativo, comercial, etcétera. Le digo crear autonumerado y él me crea un desplegable con todos esos valores. Vale, es interesante si tienes un campo nuevo que no tiene datos, pero quieres que los datos sean ABCD. La lista está controlada, la saca de los valores existentes. Está de los valores existentes en el campo que yo le estoy indicando aquí. Que yo quiero, imagínate, yo tengo aquí 6 valores, pero hay uno nuevo que no lo tengo aún. Yo pues lo convierto, está lo enumerado, me iría a tipos de datos, enumeraciones y editaría la que existe y le añadiría un nuevo valor. Este sería el comercial, si no existía. O me puedo crear uno nuevo. Si no, pues si no existe, pues lo creo nuevo. Con los dos ¿Usted valores. me permite activar según el tipo de valores? ¿Sí? La información, o sea, si tengo tipo de patrimonio, tipo de equipamiento, para responder de tipo cultural. Eso harías una leyenda. Igual que hemos hecho la leyenda de valores únicos, podría haber hecho una leyenda de valores, una leyenda donde, por filtros, o sea, las expresiones, donde solo me muestre los de tipo comercial. Sí, que es lo que os decía de los expedientes. Yo puedo hacer una leyenda por tipo de expediente, todos los colores. Una leyenda por abiertos o cerrados, rojos y verdes. Y una leyenda solo abiertos. Y entonces le digo unas expresiones donde el campo sea abierto. Y solo veo los verdes, no veo los rojos. Y aquí creo que no están todos los tipos de leyenda agregada. Estaba, o sea, que tiene más. Vale, entonces ahí puedo crear varias leyendas y simplemente en el desplegable de la izquierda ver cuál quiero ver de ellas. Entonces aquí con esto puedo darle luego los títulos de los campos en distintos idiomas, ¿vale? Que esto es lo que verías ya escrito en la tabla de atributos, ¿vale? Porque normalmente vendrán del shape con 10 caracteres. ¿Vale? Guardo. Es entendible con muchas de son ID, no sé qué. Sí, el 10 caracteres del shape, ahí hay de todo. ¿Cómo sabe cada uno? Claro. Por ejemplo, el proyecto que presentaba en Mallorca va a estar en alemán, catalán, castellano y inglés. Claro, entonces todos los proyectos van a estar. Vale, pues estos serían los títulos que yo podría cambiar. ¿Vale? También me saldrían en los filtros, también me saldrían. ¿Vale? Pues esa sería la parte de modificación de tabla. Y voy a acabar editando, ¿vale? Para que veamos también la edición de... Sí, comenta. La nueva versión de GPSite Online que cambia, por ejemplo, la tabla y puedes sacar la parte de la tabla. Tiempo, o sea, se van a mejorar los tiempos. Vale, y luego tenemos también una edición. Podemos editar, que aquí un perfil no técnico ya no necesita una aplicación de escritorio. ¿Vale? Ahí simplemente editar capa. Aquí voy a añadir polígonos para que se vea también la edición. Tengo o añadir nuevo o editarlos o eliminarlos, pues añadir nuevo. Aquí diría digitalizando 3, 4. Y relleno los campos que yo le he dicho que sean editables. Si tienen enumeración, yo aquí tendría un desplegable. Más. O sea, si es fecha, me aparece un calendario. Si es de boolean, me aparece un check para marcarle el sí o no. O sea, que está personalizado para esto. ¿Vale? Pues barrio 1. Y luego puedo añadirle recursos. ¿Vale? Tenemos dos formas de añadir recursos, ficheros PDF o imágenes. Por recurso multimedia, lo que pasa es que yo aquí tengo que editar uno a uno los registros y buscar en mi disco, en la carpeta, el PDF o la imagen. ¿Vale? Voy a añadir uno de la carpeta del curso, uno rápido, ayer GPSite Online, el de la feria, ¿vale? Se lo voy a añadir directamente aquí y guardo, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que ir yo editando uno a uno y buscar en disco. Cuando tengo muchos PDFs, sí, el tema sería editar en el SIG de escritorio. Si yo tengo un campo con los nombres de los PDFs, añadir un nuevo campo enlace, subo yo todos los PDFs a la plataforma
y yo me creo la concatenación de HTTP tal, más el nombre, más PDF. Y aquí tengo, qué es lo que tiene, por ejemplo, Xàtiva tenía en el proyecto de urbanismo, os lo enseño así la... Es un recurso, sí, cuando lo capturas con el Maps, es un recurso multimedia. O sea, digamos que OpenSea, una plataforma y un espacio de disco, una carpeta, que es la que usa las aplicaciones. Justo, en el administrador de archivos. Subcarpetas, te lo ordeno un poco y te creas la URL, la URI. Se crea, sí, el administrador de archivos, donde hemos subido el shape, yo me creo una carpeta con los PDFs, los subo ahí. Y si el shape tiene el enlace. Esta sería, en el caso del... Entonces aquí ellos han enlazado, como eran tantos PDFs para toda la normativa del municipio, lo que lo han hecho es de esta forma, no clic a clic. ¿Vale? Entonces, y además se le han puesto el campo enlace que sea visible en el Get Feature Info, se ve aquí. Pincho información y ya me abre la ficha de la normativa de esa parcela. Y luego, ya volviendo al nuestro, hemos editado le hemos añadido un recurso multimedia. Hemos creado uno nuevo, ¿vale? Ya directamente termino edición y si me voy, vale, lo que pasa es que el barrio ese no tiene la leyenda, no tiene estilo, ¿vale? Entonces es un barrio sin estilo. Bueno, me voy a ir a leyenda por defecto, que están todos. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos que tener en cuenta eso. Si yo ahora pincho herramienta de información sobre como le he dicho el barrio, muéstramelo en el Get Feature Info, me lo muestra aquí y además le he creado que es el que le enlaza. ¿Vale? Entonces, habéis visto el que son enlaces cuando son muchos o recurso multimedia, que lo único que tengo que ir editando. Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Vale? Y luego, otras herramientas así posibles, os comento. Importantes, las de medida típicas, áreas, ángulos, distancias. Compartir vista. Yo tengo una vista, un zoom, unas capas visibles con su leyenda. Yo le digo compartir vista aquí y se lo puedo pasar a otro compañero y automáticamente le va ese enlace aquí. Sí. Sí. Además, aquí lo marcas, cuando lo creas le dices que no expire. Va a ser el portal que hemos publicado una capa y quiero publicar por redes sociales. Pues la publico, la zoom a la zona y le digo marcar para que no expire y esa URL ya puedo difundirla. Otra cosa es pasársela a un compañero. Las veces que no expiren, ¿qué diferencia hay? El otro se elimina, no sé si son 10 días o 5 días. El que se elimina es que yo ahora te lo paso a ti para que lo consultes. Yo no quiero, dentro de mañana yo ya no quiero que esté, porque no, simplemente era para que consultases en el momento. Ese pues es la diferencia. El que expire, de normal expira. La URI que se genera es específica. Tiene un binario que... Sí. Es parte técnica, pero la URL es esta. ¿Vale? Esa URL, esa es la que se guarda. ¿Vale? Entonces, es de que se mantenga, que vaya creciendo el listado o que dices, no, que se vaya quedando solo lo infinito. Entonces sería esa. Luego también tenemos las de selección, puedo seleccionar elementos, saberlo luego en la tabla de atributos, imprimir, que con esto se queda. A ver, vale, este es el de formación. Es posible. Vale, sí. Vale, sí, no, de todas formas, este es el de formación. La herramienta de imprimir lo podemos ver con el de Albacete, por ejemplo. Ahora lo vemos.
lo que nos crea es una plantilla, de Albacete. Las plantillas que crearlas. Emma-Fish. Imprimir, me abre esta ventana, me dice qué plantilla quiero, ¿vale? Se han creado varias. El título, pues me pone el título del proyecto, puedo cambiarlo, la escala, pues quiero que sea un 10.000. ¿Cómo hacéis para que sea la escala justa? Porque está el rollo del tamaño del píxel de la pantalla. Aquí. La escala gráfica. Sí, estoy aquí a 5.000, yo no. No, la numérica aquí, la numérica, estoy a 5.000, a 10.000. Sí, Hay un lío aquí. porque se calcula, se hace visible en el momento, ¿no? Porque no lo que hace es calcularse. Claro. Una distancia esta y una distancia en la realidad y te calcula. Entonces, para calcularla aquí sí, porque estás trabajando en diferido, digamos, o sea, por debajo, pero mostrarla en tiempo real aquí es lo que no. Que siempre daba, de hecho, hacías en 2 ordenadores distintos y daba distinta. No, vale. No era real. Una vez impreso. En impreso sí, porque aquí estás ya jugando sobre, ya hace cálculos y Vale. Sí. Se puede ver información también. Y luego, vale, lo que crea ahí automáticamente ya es la ficha. La guardo en taller, ¿vale? Y tenemos ahí la ficha, creo que la guardo en esta. Vale, no. ¿Mm? Sí, el navegador de salida. En recientes. Esa la ha creado. Ah. Vale, aquí tienen con el norte, escala, tienen ahí distinta por ahí abajo. Entonces esta sería lo que sería impresión. Otras herramientas, mostrar de herramientas de dibujo, puedo poner un puntito y el nombre para una consulta. Y eso sale en la impresión además. Una persona va a registro y el de registro pone el puntito y el nombre de la persona en una parcela, se lo imprime y le sale. También, sí. Comparte, no, creo que no. Me parece que no. Vale, luego voy a importar archivo vectorial KML o Shape en formato zip, se puede, y desde servicio pues una URL de otro servicio externo. Sería Y luego en vista el catálogo, en este caso de Albacete, que sí que tenemos conexión a GeoNetwork y se pueden hacer las búsquedas. Sería. En cuanto a funcionalidades, creo que ya no me he dejado más. Vale, paso. Entonces, perdona, tienes aquí veo en la pantalla del administrador. Esto es el administrador del usuario. Este es el avanzado, digamos, el que puede crear proyectos y publicar capas. Y tiene un apartado de servicios donde tiene las capas y las configura, un apartado del tipo de datos. Es la numeración, los desplegables. Son las preguntas en caso de que haya o que haya tenido. Administrador de archivos, que es donde yo subo los shape o los PDF. Esa mágica. Esa mágica. Simbología del Estilos de capa. Solo hay plugins que tienen. Y después está ¿Dónde te puedes entrar por eso? Sí, sí. No lo hemos visto hasta un momento. Sí, aquí estaba. Por ejemplo, tienes orden para esas cosas. De canastros. Pero canastros es súper. Ya he visto ahí. El que he visto ahí lo que te añade es el buscador de canastros. Aquí veo más. Este es el administrador. Vale. ¿Vale? La diferencia del otro, este de aquí, no, este es el estadísticas, proyectos, puede crear el proyecto, vistas compartidas, simbología, solo estilos de capa, ¿vale? Y las que hemos visto antes. En cambio, el administrador, en gestión de usuarios, puede crear usuarios y roles. El rol, pues urbanismo, pues todas las personas de urbanismo, medio ambiente, todas las personas de medio ambiente.
y así dar permisos al rol en vez de a cada usuario normalmente. Servicios. Ya puede los servidores, espacios de trabajo, crearlos. Entonces, crear almacenes de datos. El avanzado puede, de hecho, tiene que crear lo que me ha quedado una cosa solo, el publicar el raster. ¿Vale? Publicar raster, lo publico en un segundo, también después de esto os termino de explicar esto y publico un momento un raster rápido. ¿Vale? Grupos de capas, lo mismo, capas externas lo mismo, gestión de la caché. Ahora aquí sí que creo que hay alguna más. Aquí lo mismo. Aquí sí, estilos de bibliotecas de símbolos. Eso es lo que puede crear un administrador, que puede ya consultar cualquier avanzado. Rampas de color también, crear una rampa de color. Proyectos lo mismo, aplicaciones. Este es nuevo, ahí ya la parte de aplicaciones es nuevo, ahí ya me pierdo. ¿Vale? Porque antes está plugins, que ahí sí que tienes el de Catastro, la conexión con Catastro. Será el de Catastro protegido. El protegido. De datos protegidos. Ese es el datos protegidos de Catastro. Empaquetado de capa. ¿Vale? Luego ETL. Dale al ETL. Espacios de trabajo. Espacios de trabajo. Por ejemplo, vete a ejes, dale al botón verde. Botón verde. Para que veas un poco. Este es muy sencillo, pero dale aquí abajo en la primera. Al final te diseñas tus cajitas y dices, léeme esta fuente de datos, conviérteme este campo en este otro de la tabla, este va a ser la suma de estos dos, este desaparece, este pasa de numérico a texto. O sea, te vas configurando todo y al final acaba en una capa. O tómame la columna X de aquí, la columna Y de aquí, y solo se vas a utilizar para georreferenciar, o la dirección para utilizar el geocodificador para georreferenciar la capa. ¿Le has dado a...? Sí, vale. No. Sí, pero... Aquí, por ejemplo, si le pulsas... Vale, ¿ves? Cada una de estas, pues luego tiene aquí una serie de cosas que se han hecho. Aquí está leyendo de eje los tipos de georreferencia, poder definir cada cuánto se vuelca, etcétera. O, por ejemplo, a ver, porque veas uno más complicado. No sé si es el patrón. ¿Ves? Pues aquí tenemos ya, la resolución que tienes es pequeñita. Y estos ETL se ejecutan cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Puedes decirle una vez todos los días a partir de las 11 de la noche, o cada minuto, o cada... Ahí hay algunos... ¿Qué? ¿Qué es por definir? Sí, con él no me lo desarrollo mucho. Que todas las cajitas es de algún software. Bueno, esto debe ser un framework de... Está hecho con Django y con Python, pero está desarrollado por Linux. Es un mini FME, pero está creciendo mucho porque le estamos metiendo cada vez más funciones. Y luego aquí, hay ejemplos, por ejemplo, para actualizar RT, está subida la capa, pero se ha hecho uno específico que si yo me la descargo al desktop, la edito y tal, la dejo en una carpeta en el administrador de archivos, ejecuto el que se ha hecho específico y me la hace para que sobrescriba. O sea, se han hecho algunos personalizados. Que la persona no, digamos que sino que deja su CSV o su Excel en una carpeta y esto lo ejecuta. Aquí hay... Porque como hay todo tipo de usuarios, los que ya entienden pueden claro, y ahí por el fuente de datos Eso sería un poco Esto ya sería la parte administrador, toda la parte que se ve. Y una pregunta, ¿tú puedes desde el administrador configurar, por ejemplo, un usuario, que es un usuario básico, con permiso de escritura sobre una capa? Sí, puedes... O sea, que no pueda entrar, que no tenga acceso a ningún administrador avanzado, digamos, pero que digas, no, este usuario tiene esta aplicación. Sí, obras que se toquen. Sí, incluso un personal de registro, yo le creo una capa vacía porque va a hacer una encuesta en la calle. Le creo una capa vacía con los campos, le doy permiso a esa persona de registro que no es perfil ni técnico ni nada,
ni avanzado, solo puede consultar y con eso ya puede editar esa capa. Si yo le doy permisos de escritura donde me he indicado antes a mí, eso y ya tiene permisos de escritura. Aquí, por ejemplo, esto no sé si lo has contado, no me he dado cuenta. Fijaos que hay una serie de tags. Cuando tienes un proyecto, por ejemplo, si le pones mobile, ese proyecto ya está disponible en el GeoBasic Maps que tenga esa institución y las personas que tienen permiso ya pueden editar las capas. El GeoBasic Maps es una aplicación que te puedes descargar. Está en la Store. Tú la descargas, pones tu usuario o contraseña. ¿O qué pones? Sí, pones la URL de donde estás con GeoBasic Online, tu usuario contraseña y ya te conecta y ya ves los proyectos para los que tienes permiso. Que dentro de un ayuntamiento, por ejemplo, a lo mejor yo tengo permiso para ver 2 proyectos y editarlos y esos no tienes para otros. Pero realmente, GeoBasic Maps, más que una aplicación de toma de datos, te genera la aplicación a medida, porque luego tú puedes definirte las pestañas, puedes definirte todo. Eso no sé si vas a enseñar cómo puedes definirte para llevarte a... Dentro de la parte de... Sí, dentro de la parte de servicios capas, dices lo de los grupos. Sí. Dentro de la parte de configuración de la capa, de la parte de campos, que hemos visto, están los títulos que he dicho, pero luego hay una pestaña de grupos de campos que yo puedo, si tengo la capa de arbolado, por ejemplo, puedo hacerme un grupo de inventario y un grupo de poda de los árboles. Y en el grupo inventario meter todo lo que es el tipo de árbol, tal, y en poda si se ha podado y la fecha de poda. Entonces, asigno esos 2 grupos y yo en GeoBasic Maps veo 2 pestañas y no tengo 200 campos ahí, sino que tengo 50. Puedes separar los campos en pestañas. Entonces, el grupo que se dedica a inventariar. Justo, y ahí verían una pestaña u otra. Y luego tú le puedes decir ahí qué campos son editables. Entonces, vería solo en el map, solo vería esos editables. Solo vería todos. A ver, en el Maps, tú puedes consultar información de los campos en el Get Feature Info. Que te has marcado tú el Get Feature. Puedes hacer consultas de eso. Y puedes puedes editar los que tú has marcado como editables. Pues sí, ha sido eso, 1 hora y poco y ajustarlo todo. Tenía una duda. Sí. Que todo esto que se está subiendo a un servidor tiene un límite de tamaño. No hay límite, o sea, depende de lo que se haya puesto, pero no hay límite ni de usuarios, ni de descargas, ni de accesos, ni de capas. Subir archivos pesados también. Y a subir, está la IDE de Uruguay. Hay toda la parte de sistemas, espacio que tengas y demás. Luego hay algún proyecto interesante, por ejemplo, no recuerdo ahora cómo se llaman, pero una de CSIC, una parte de CSIC, como tiene tantas divisiones, que lo que quería era, ellos trabajan tema medioambiental, pero trabajan a nivel de arbusto. Entonces, el problema de los geoportales y que tienen unos niveles de zoom, que no sé si son 11 niveles o si el máximo. Entonces, eso lo tocamos para poder llegar a un nivel de ver un arbustito así. Entonces, que luego también se puede configurar y tortear el server y demás para... Ahora, no sé, no sé si hay más preguntas, pero imaginaros el caso, que supongo que es típico para vosotros, que hay instituciones que ya tienen su GeoServer corriendo, ¿no? Y sus capas, tendrán capas total, pero ya tienen GeoServer. Entonces, la pregunta es, en la instalación de GeoBasic, habéis dicho que se instala GeoServer y un PostGIS. En ese caso no se instalaría GeoServer, Solo se conecta. En la Generalitat Valenciana, el Instituto Cartográfico Valenciano, tenés un GeoServer. Exacto. Y entonces, todas las capas de venir tú instalas el administrador, o sea, la parte de GeoBasic Online, la María, clientes, todo de GeoBasic, y te entonces te conectas y en las capas, ya te salen las capas de tus algo así, ¿no? Y si tienes un PostGIS, pues algo parecido. O sea, Bueno, pues claro, si tienes todo metido ya, entonces el rollo es cuando GeoBasic Online. No sé si hay que terminar eso. Vale. Pues GeoBasic Online
entiendo que usa los servicios de GeoServer para editar, etc. ¿Cómo trabaja sin conexión? Es decir, cuando no hay cobertura, ¿funciona? No. No. No, ¿Estás cobertura? la parte online no, la parte Maps sí. No, el Maps. Ah, el Maps sí. El Maps El Maps. online y offline. Tú puedes descargarte. Si vas a trabajar offline, que no vas a tener cobertura, Tienes que descargarte te descargas los datos. Te descarga, eliges la zona que te quieres descargar, entonces te la descarga, tú editas y cuando tienes datos sincronizas y se sincroniza. Y si pierdes los datos te avisa. En ese momento que estás perdiendo los datos te avisa y si editas, luego eso se sincroniza. Y si hay conflicto, imagínate que en ese momento alguien ha editado desde la parte web del gabinete o hay dos personas que están haciendo un inventario y por lo que sea, levantan el mismo dato en modo offline o uno online y otro, al sincronizarte te dice, oye, aquí hay un conflicto. ¿Cuál de los dos es el válido? Allá decide. ¿Vale? Pero sí que tiene edición tanto en modo online como offline. Esto, por ejemplo, en Consorcio Policial de Bomberos de Valencia lo tienen montado, el online que va en todos los camiones, en todas las unidades y demás, y luego el Maps lo usan para inventario. Grandes columnas secas y, claro, en mucha zona forestal y demás no hay. Entonces, Va offline y se sincroniza cuando encuentra cobertura o es el usuario que dice Cuando encuentra, te aparece ahí el botoncito en rojo como que tienes. Te avisa, oye, tienes esto para subir. Este es el Maps conectado a formación geográfica online primero y al entrar con mi usuario después veo el proyecto. Veo el proyecto en el que yo tenía permiso. Y luego tengo un botón que el botón ese de descarga es el que yo me puedo descargar cuando aún tengo datos. Le digo, descárgate esta capa como edición, esta capa sin edición. Yo podría descargar el monumento para editar, pero varios que no sea editable para consultar. Y la ortofoto del PNOE, me descargo las tres del zoom que yo tengo ahí. Le digo descargar, me lo descarga en local. Y luego ya puedo entrar, me aparece como subproyecto ahí abajo, y ya puedo entrar en ese, quito datos, y puedo entrar en ese, trabajar, y luego es cuando subo. Y al subir es cuando puedo tener lo de los conflictos. Yo edito en el online uno de esos elementos que he editado aquí, lo edito en paralelo aquí. Cuando lo subo es cuando me dice, oye, hay un elemento, estos son los cambios. En rojo, o sea, en verde y en amarillo me indica lo que he cambiado yo, tanto gráficamente como alfanuméricamente. ¿Y qué quieres subir? ¿Tu cambio o lo de arriba? Es más aparte del nombre que es un proyecto también de desarrollo de aplicación. Entonces, conforme vamos desarrollando y la fotográfica, por ejemplo, para el tema de limpiar, de la capa de manera de posicionamiento y ya la última pregunta y os dejo tranquilos. Nosotros podemos, he visto que hay en el administrador. Parte administrador, perfil administrador, sí, digamos. Sí, había un sitio que ponía conexiones. Este es el administrador de la ID de Albacete. Sí. Arriba del todo, creo que estaba. Ya, no. URLs de los servicios. Vete a servicios. Servicios, está en servicios. No, abajo. ¿Espacios de trabajo dices o cuál dices? Conexiones, vete a servicios. Servicios, está en servicios abiertos. Sí. No, la pregunta es si puedes definir una conexión a una base de datos. Sí. Es decir, que desde el cliente. Estás leyendo desde el base. No. Me refiero a que imagínate que te quieres conectar cuando os conectas a las bases de datos de los expedientes municipales.
esta conexión a la base de datos del expediente principal la debe definir en algún sitio. LT. Esto es un proceso Sí, ¿y qué hace? Se ejecuta cada día, hay los datos en una tabla, sí, porque no sé si cada contesta definido, si cada día, cada hora, cada... lo que sea, se va. Claro, ahí se hicieron, si no recuerdo mal, pero esto con pinzas, pues, creo que había un ETL primero de carga masiva y luego otro de actualización. Vale. Y lo que hace es, se va a buscar donde le hayas dicho Exacto. los datos y los lleva a un sitio. Exacto. Bueno, coge la georreferenciación, o sea, de lo que se conecta al gestor de expedientes. Sí. Coge los datos junto con, necesita la georreferenciación, ya sea referencia catastral o coordenadas, normalmente. Con la referencia catastral conectamos a catastro y descargamos la geometría, si es referencia catastral, y el punto lo pinta directamente. Y ya pintamos. Y te crea la capa. Te crea la capa. Te crea la capa. Y lo que tiene en este caso SEGEX es que tú tienes que tener definidos tipos de... Es un poco lioso porque lo han llamado tipos de georreferencia cuando no tienen georreferencia. Bien. Los tipos de georreferencia son realmente tipos de expediente. Expedientes de urbanismo, expedientes de medio ambiente. Entonces tú puedes decirle, descárgame los del tipo urbanismo, Pues estamos ya nos quedamos nosotros. Claro. Sí. Vale. O sea que aquí la conexión con... Esta capa es la de los expedientes de urbanismo, descargada de allí, con una leyenda además, lo que os había dicho, de el estado. Solo los activos, solo los verdes. Por tipo de procedimiento, pues todos los colores con esta leyenda. Sí. ¿Vale? Y luego, lo que tú además eso le dices, haces la carga inicial la primera vez y luego le dices cada cuánto quiere, cada 10 minutos, todos los días a las 2 de la mañana. Según la capa le puedes decir. En el ETL se podría definir una tabla no geográfica. Es decir, que te coja la tabla de una base de datos, sí, te la llevas en tu post. Sí. Pero sí. El ETL del padrón, una de las cosas que hacía es todo lo que no has podido ubicar espacialmente, generando una tabla para poder hacer la revisión. Esto lo digo porque a veces pues tienes bases de datos relacionales y cuando pinchas sobre un documento, un elemento, lo que hacemos en el Simul es ejecutar una consulta que puede ser una consulta muy grande sobre una base de datos relacional con varios joins y varios... Entonces, estás atacando a varias tablas en tiempo real. Aquí lo resolveríamos haciendo un ETL, trayéndonos estas tablas a nuestro PostGIS y desde aquí pues ejecutar la consulta de una manera. O sea, sí, un caso práctico parecido. En un caso lo que comentaban era que sí que podían exportar, tenían una tabla, podían exportar un CSV a un FTP sí. Y nosotros sí que podemos conectar ese FTP 3 minutos después de ese envío y cargarlo. Eso, por ejemplo, se puede. ¿Vale? Claro, yo lo decía más porque, por ejemplo, el caso de uso es el menor que tenemos. Pincha sobre un expediente y te da los datos del expediente, del gestor de expedientes y además la lista de todos los documentos que forman parte de ese expediente y los puedes abrir. Vale. Claro, esto, que es una tabla relacionada, la lista, porque tienes un punto. Aquí es el enlace. Y a nivel de... En este caso, por ejemplo, lo que sale es la URL de SGEX del expediente. Vale. Tú pinchas y ya tu usuario y contraseña lo abres. Bueno. Sí. En este caso está el enlace en la tabla de atributos, están los enlaces a ETL, a SGEX. Tú pinchas y ya si tienes certificado digital. Muy bien. Pues nada, muy obrigado. Sí. Las capas base las tienes... No tienes ningún ejemplo por aquí. No. Pues bueno, el de cementerio lo veo aquí. El de cementerio lo vi ayer. Creo que el de cementerio era el frontend, no. Proyecto... De buscar muertos. Sí. Vale. Creo que este estaba... No está sobre el frontend. Está el frontend nuevo.
El formato sí que está en si abres el visor del cementerio con No, el pero móvil. este frontend nuevo móvil es exclusivo para móvil. No tiene nada que ver. Yo ayer abrí del cementerio, De móvil, es de mi móvil. sí, Ese es el frontend nuevo. pero de móvil, pero de móvil. Pero Claro. similar, o sea, cambia, pero No tiene nada que ver. vale, bueno. Es exclusivo para móvil y es súper simple. Y tiene Que muchas gracias. Sí. Nada, pero por ejemplo, las herramientas, en vez de tenerlas así muy desplegable, tienes un listado de iconos y cada uno que pinchas se te despliegan las de medidas. Vale, es un poco distinta. Es más estable, más moderno, tiene un aspecto. Eso te lo puedo. No, ya me imagino, sí. Es la hostia porque tenéis cosas que no tenemos, nosotros tenemos cosas que no tenemos. Claro, normal. Lo lógico, ¿no? normal. Y bueno, da rabia porque seguro que habríamos podido enriquecer mucho si todo el mundo. Porque, por ejemplo, por lo que he visto, no podéis anidar grupos de capas, por ejemplo, que es algo que usamos mucho. Un árbol de 3. Sí, un grupo, subgrupo, subgrupo, subgrupo. No, eso no está. Ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, es que son productos, son últimos hermanos, los proyectos de software libre, claro. promovidos más o menos por administraciones públicas. En el mismo país, tío, esto no puede ser. Ya no queda nada más aquí. no. Escondido detrás de la columna. Pues, Cierro ya. Sí, no he encontrado, pensaba que habían de ver. Que nada, que a ver si. no, hablamos, porque, por lo menos, porque el tema de la edición no lo tenemos resuelto nosotros. Sí, muy bien, pero entonces estamos usando Sí. pero esto es online, bueno, aparte de que relativamente, bueno, es online, ¿no? ¿Cómo se llama?